queremos prepararnos para ser sus siervos, entremos a la metodología de Cristo, del Señor diseñado para este tiempo. Por eso primero tengo que yo ser para poder hacer por otros. Quiero que vean la estructura de lo que es trabajar en el mensaje de salud. Vamos a ver la estructura del mensaje de salud. Esta mañana vimos que Dios ha tenido a bien darnos un mensaje grandísimo. El primero, para tener victoria sobre el pecado, para tener victoria sobre el dominio propio, ¿no es cierto? Y sobre el apetito egoísta, y sobre el apetito y las pasiones. Pero ahora la estructura está basada en 3 versículos que los conocemos bastante, que está en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, el Señor nos dice claramente que este cuerpo no es nuestro, es comprado, es propiedad de aquel que lo compró con su sangre, y que además, ¿qué? Dice, es templo del Espíritu Santo. Y como es templo del Espíritu Santo, y más en esta hora final donde estamos en la parte donde Jesús está en el santuario celestial, pero en el lugar santísimo, y en el lugar santísimo está justamente el maná, que representa, ¿no es cierto?, ese cambio de estilo de vida, esa restricción que Dios nos da para que sea, ¿qué? Templo, porque está ligado a la purificación de este templo, la alimentación y el estilo de vida, porque no es solo la alimentación, es el estilo de vida, está ligado para purificar este templo del Espíritu Santo. El segundo versículo es 1 Corintios 3, 16, 17, que también lo conocemos, y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes y además valorar, ¿no es cierto?, este privilegio que Dios nos quiere dar de ser santos. Por eso es que la última etapa antes de la glorificación que Dios nos va a dar, que Jesús, cuando Él venga, esta etapa final en esta tierra va a ser, ¿qué? La santificación, para ser santos. ¿No es cierto? Porque dice, porque para ser santos el Espíritu Santo tiene que morar, hacer morada en este templo purificado. Por ahora es posible que solo venga el Espíritu Santo, nos hable, nos redarguya y se va. Pero Él quiere hacer morada en nuestro templo para que podamos tener una santificación completa y llegar a ser santos. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, ¿de qué sirve que vamos a querer pretender guardar el sábado cuando se imponga la ley dominical si nuestro culto racional no es un culto, dice, en nuestro propio cuerpo, ni santo ni agradable a Dios? Es un culto, nuestro cuerpo es un cuerpo destruido, degradado, destruido, lleno de dolencias, lleno de achaques. ¿Es un culto racional, hermanos? Si eso es lo que Dios espera de nosotros, y espera con toda razón, porque al adventista le ha dado un mensaje tan amplio, tan claro, tan concreto, para que podamos ser, ¿qué? Un ejemplo a otras personas, un ejemplo de salud y de prosperidad, ¿verdad? Era lo que quería con el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, ¿cómo podríamos presentar a Dios un culto racional con nuestro cuerpo? Porque dice cuerpos, ¿no es cierto? Desagradable a Dios. Por eso es muy importante que comprendamos la base del mensaje de salud para poder hacer esta parte, que es la primera, no es la única, ya hemos visto, es la primera.
Dice, en el servicio judaico antiguo se exigía que todo sacrificio que se hacía fuera sin tacha. En el texto se nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no enfermo o deteriorado, pues ese es nuestro culto racional. Eso está en el espíritu de profecía. Por eso es importante. Y para eso Dios nos ha dado toda la luz que Él ha visto por conveniente. En otra parte del espíritu de profecía dice, Dios nos ha dado facultades y talentos, y es nuestro deber como hijos e hijas de Dios hacer el mejor uso de ellos. Si debilitamos esas facultades de la mente o de nuestro cuerpo por medio de hábitos erróneos o por complacencia de un apetito pervertido y egoísta, ¿qué dice? Será imposible que honremos a Dios como debiéramos. Por eso, hermanos, es importante que nosotros valoremos y que aprovechemos. Por eso dice, ¿no? El pueblo de Israel se aprovechaba las ventajas que Dios le dio en ese conocimiento. Y ustedes saben, hermanos, que de todas las denominaciones religiosas del mundo entero, la única que tiene un aspecto de salud, de restauración, un aspecto misionero médico en salud es la adventista. Ninguno tiene una obra en salud, ninguno. ¿Por qué? Porque Dios no ha dado esa luz más que a la iglesia adventista. Entonces, si Dios nos ha dado semejante luz, nosotros deberíamos estar a esa altura. Nuestra vida, nuestro rostro, nuestro semblante, nuestra calidad de todo debería estar de acuerdo a la altura de esa luz, ¿verdad, hermanos? Porque qué privilegio, es un privilegio y a la vez es una deuda de amor. Dice, vamos a recordar un poquito para los que no han estado esta mañana, ¿no es cierto? La primera tentación de Cristo, ¿no es cierto? Para Cristo como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera tentación. Precisamente donde comenzó la ruina debe empezar la obra de nuestra redención. Ese es el plan divino. Por supuesto, después de haber aceptado a Cristo, después de haber aceptado ser hijos de Dios, después de eso empieza ¿qué? Un proceso de restauración. Pero por eso es que Cristo, sus tres tentaciones no tuvo que ver con las leyes de los 10 mandamientos, tuvo que ver con tres aspectos diferentes, y el primero fue sobre el apetito, la victoria sobre el apetito. Así como dice, por haber complacido el apetito, Adán y Eva cayeron. Por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Cristo sabía que a fin de llevar con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre donde había comenzado su ruina. Esto estamos haciendo una remembranza solo porque hay algunos que no han estado. Adán cayó por el apetito. A fin de enseñar al hombre su obligación de obedecer la ley de Dios, Cristo empezó su obra de redención, reformando los hábitos físicos del hombre. Lo mismo que hizo con Israel. Primero les cambió el menú al maná para reformar sus hábitos, lo mismo. Y lo mismo para el pueblo adventista. Porque el pueblo adventista tiene una misión diferente. ¿No es cierto? Es una misión final de la historia de este planeta. No es lo mismo morir nosotros como el que murió al lado de Jesús, ¿no es cierto? Creyendo en Él, aceptando su perdón, pero murió. Pero nosotros, hermanos, esa persona que murió al lado de Cristo no pudo servirle en su obra. ¿Sí o no? No tuvo el privilegio de servirle en su obra. En cambio, el pueblo adventista tiene el privilegio de no solo servir en su obra redentiva del Señor, sino de dar el último mensaje de advertencia y de misericordia a este mundo que perece y que va a perderse. ¿No es un privilegio, hermanos? Es un privilegio. Por eso, hermanos, queremos prepararnos para ser sus siervos. Entremos a la metodología de Cristo, del Señor diseñado para este tiempo. Entonces, por eso es importante
Dice, mediante el apetito desobediente, Satanás dominó siempre, desde Adán y Eva, dominó la mente y el ser. Esa es su estrategia. Satanás sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidarse de Dios y que obstruiría directamente el camino de su salvación. Esa es la metodología de Satanás. Por eso es que Jesús, la primera victoria que tuvo en el desierto, en su preparación, porque Jesús también se preparó para hacer su ministerio y para hacer su obra. Y la primera victoria que él tuvo para prepararse fue sobre el apetito, para darnos ejemplo y darnos la garantía que podemos hacerlo por su gracia y su ayuda. Entonces, por eso es que es importante comprender la metodología también del enemigo de las almas, porque el enemigo tiene su metodología y la vimos, ¿verdad?, en la anterior presentación. Bueno, los principios de la Reforma Pro Salud se encuentran en la palabra de Dios y el Evangelio de la Salud debe ligarse firmemente al ministerio de la palabra. Por eso es que recuerden, Jesús dice hacía 3 cosas y en este orden, dice el Espíritu de Profecía: sanaba, enseñaba y finalmente predicaba. Por eso es que la Gran Comisión tiene ese mismo orden. ¿Qué dice? Entonces, ¿id y qué? Sanad enfermos, limpiad leprosos del pecado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero dice la Gran Comisión, sanad enfermos. Entonces, por eso es importante que dice el Evangelio de la Salud debe ligarse firmemente al ministerio de la palabra. Es el propósito de Dios que la influencia transformadora de la Reforma Pro Salud sea parte del último gran esfuerzo hecho para proclamar el mensaje del Evangelio eterno. Está ahí, es su brazo derecho, no es la cabeza, no es los pies, ¿no es cierto? Pero es el brazo derecho el que hace más cosas, el que abre la puerta para que entren otras verdades, lo sabemos. Ahora sí, el mensaje de salud, como vimos, tiene 2 objetivos: purificar a su iglesia y aminorar el sufrimiento humano. 2 objetivos. Purificar a su iglesia porque estamos dentro del contexto, ahora lo entendemos mejor. Estamos en el contexto donde Cristo en el santuario, ¿qué está haciendo? La purificación del santuario, la expiación final. Está purificando y nosotros tenemos que acompañarle en ese trabajo a Jesús, purificándonos a nosotros mismos. Por eso dice, ¿no? El que entiende esto y tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, pero vamos a ver cómo. Y aminorar el sufrimiento humano, no dice que vamos a eliminar el sufrimiento humano. Y el sufrimiento humano empieza por las enfermedades, ¿no son un padecimiento? ¡Qué terrible, hermanos! Es un padecimiento estar enfermos. Y no solo del propio paciente, sino de la familia. La familia sufre el doble. Porque no sabe qué hacer, porque quiere hacer algo por esa persona. Así que es o no es somos motivo de sufrimiento como adventistas de nuestra propia familia, o somos motivo de alivio, somos respuesta, somos socorro, ¿qué somos, hermanos, como adventistas? Debiéramos ser nosotros más bien el alivio de otras denominaciones y no ser nosotros la causa del sufrimiento de nuestra propia familia y de otros. Entonces, ahora sí, dice, enseñad al pueblo que puede actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el artífice maestro en restaurar la salud física y espiritual. ¿Quién es el maestro artífice, maestro de restaurar la salud física y espiritual? Cristo. Esta obra lleva la firma del cielo y abrirá las puertas para la entrada de otras verdades preciosas. Hay lugar para que trabajen todos, o dice algunos, todos los que se hagan cargo de esta obra en forma inteligente. Hermanos, el mensaje de salud, que es el primer mensaje que Dios dio al pueblo, tiene una estructura que la vamos a ver ahora, pero también el mensaje de la verdadera educación tiene otra estructura también muy hermosa,
Y el mensaje de la justificación por la fe tiene su estructura también como esta, pero obviamente ahora solo vamos a estudiar la primera. ¿Cómo Dios ha diseñado la purificación a su pueblo? Primero, tiene pasos. Primero dice, con el conocimiento de ¿qué? De fisiología, de la ciencia de la higiene, de la ciencia de la nutrición y las leyes de salud. Es decir, la purificación de su pueblo, dice, tiene un aspecto primero personal. Es decir, primero tenemos que nosotros experimentarlo en nuestra vida con el conocimiento y con la práctica, y después recién podremos aliviar el sufrimiento ajeno. Pero primero empieza con una actitud personal. Por eso, pero todo empieza ¿con qué? Con el conocimiento. Y hay muchas citas que por cuestión de tiempo las vamos a obviar a hoy, pero dice siempre, y qué interesante, dice, apenas se asoma la razón a nuestros niños, debemos enseñarles ¿qué? Fisiología humana. Entonces, alguien que quiere trabajar en las cosas del Señor tiene que saber ¿qué? Fisiología humana, básica, aunque sea, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber, por eso dice el conocimiento de la ciencia de la higiene, que ahí es donde muchos no sabemos, pero ahora ya gracias a Dios nos ha revelado, la ciencia de la nutrición, las leyes de la salud. Ahora, teniendo el conocimiento viene el paso 2, que es la reforma del estilo de vida, lo que se llama la reforma pro salud. Es una reforma en nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? No solo en la comida, sino en dormir temprano, en beber agua, en hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Conociendo y entendiendo las leyes de la salud, que son muchísimas. Por eso es que el que estudia fisiología puede entender que esta maquinaria viviente no funciona con solo 8 leyes de la salud. Son mucho más. Entonces, la segunda entonces es una reforma en el estilo de vida y la reforma alimentaria, pero basados, ¿no es cierto?, en la ciencia, es decir, basado con base nutricional, porque primero tengo que entender, por eso tengo que saber 4 ciencias: la fisiología, la ciencia de la higiene, la ciencia de la nutrición básica, aunque sea, para poder entonces hacer esa reforma. Entonces, ese es el segundo paso. Luego, entonces viene el tercer paso, que es ¿qué? El conocimiento de la terapéutica divina. ¿Qué dice el Señor? Hay muchas maneras de curar, pero hay una sola que el cielo aprueba, y es la que Él ha dado. Entonces, ahí recién podemos entender el conocimiento de la terapéutica divina. Luego, el cuarto paso es una reforma en esa aplicación terapéutica. Porque entonces ahí tenemos que entender que las drogas, los medicamentos y toda la medicación no curan, solo cronifican el problema y hacen rico a las farmacéuticas. Entonces, y en muchos casos envenenan y llevan a la muerte, eso lo dice. Y finalmente el quinto paso es la restauración de la fuerza de voluntad, el dominio propio, la temperancia y la templanza, que ninguno de los 4 es lo mismo ni es sinónimo, por si acaso. Ninguno de los 4 es lo mismo ni son sinónimos, porque Dios quiere justamente que recuperemos ¿qué? El dominio propio y la fuerza de voluntad. Y ustedes van a ver, las personas que siempre están enfermas, ¿tienen dominio propio? Porque miren, cuando el médico le dice usted tiene una diarrea, tiene que cambiar de dieta, ¿sí o no? ¿O podemos comer lo mismo con diarrea? No. Si tiene una diabetes, ¿tiene que cambiar de dieta? Tiene que cambiar de dieta. Pero si no tiene dominio propio, ¿qué pasa? Nunca funciona, nunca funciona. Por eso es que tenemos que recuperar la fuerza de voluntad, el dominio propio, la temperancia y la templanza, que son muy diferentes cada uno. Entonces, por eso es importante, después vamos a verlo. Luego, todo este conocimiento, ¿no es cierto?, que sería la parte, primero antes de pasar a esta,
estos 5 pasos tienen que ser una vivencia en mi vida primero, porque solo siendo una vivencia en mi vida voy a poder enseñar a otros, o voy a poder ayudar a otros, o voy a poder dar ese conocimiento a otros, porque ¿cómo puedo dar algo que yo no soy, ni lo vivo, ni lo he experimentado? ¿Sí o no? Es una mentira, es una hipocresía, hasta es una imprudencia. Es como, por ejemplo, hacer una feria de comida vegetariana cuando yo no soy vegetariano. ¿No es cierto? Es una incoherencia, eso es algo irracional, es una hipocresía, es una falsedad. Por eso primero tengo que yo ser para poder hacer por otros. Por eso es importante, hermanos, para purificar su iglesia, este es el método. Yo lo tengo que experimentar, vivir en mi propia carne, en mis propias enfermedades hereditarias o cultivadas, y entonces voy a poder recién pasar a la segunda etapa, que es aminorar el sufrimiento humano. Recién voy a poder aconsejar, voy a poder tener moral para aconsejar incluso. Aminorar el sufrimiento humano tiene 2 aspectos que Dios ha dejado, que es una obra educativa en salud y es una obra pública de temperancia. Es muy diferente una de la otra. Vamos a ir viendo en qué. Una vez que yo vivo lo primero, ¿no es cierto?, la etapa personal, entonces cuando ya el Señor tiene a bien darme la oportunidad para trabajar en este otro paso, que es aminorar el sufrimiento humano, entonces la obra educativa en salud empieza así. Miren, qué maravilloso, es lindo, es grande. Dice: háganse escuelas de salud, háganse escuelas de higiene, háganse escuelas de nutrición básica, ¿sí o no? Todo el espíritu de profecía, que son tantos libros, nos insta, nos dice, nos anima, incluso nos manda que abramos, ¿qué? Escuelas de salud, es decir, y es una salud preventiva, porque Dios lo que nos ha dado, nosotros debiéramos ser, con la luz que Dios nos ha dado, la cabeza de la salud preventiva y correctiva también, pero preventiva. Hoy recién está el mundo médico y científico hablando de la prevención. Nosotros tenemos la luz completa para hacer prevención. Por eso dice: hagan escuelas de salud, de higiene, de nutrición, ¿no es cierto? Y de todo lo que significa la base para tener un estilo de vida saludable. Dice: escuelas de cocina. ¿Dice o no dice? Cada iglesia debiera haber, en cada barrio debería haber. Es decir, escuela de ¿qué? De cocina. Y no cualquier cocina, que es la que damos siempre, que es una cocina de hogar, casera. Cuando realmente el Señor nos manda a que abramos restaurantes higiénicos, también es otra área donde dice el Señor que tenemos que abrir restaurantes higiénicos. ¿Por qué higiénicos? Porque está limpio, barrido, porque está basado en la ciencia de la higiene. Entonces, y la ciencia de la higiene tiene que ver con las leyes de la salud y tiene que ver con todo lo que es prevención y tratamientos. Entonces, por eso es que una clase de cocina casera es lo mismo que una escuela de cocina especializada para restaurantes. Es diferente. Y por eso es que dice que tenemos que abrir escuelas de cocina con especialidades, por lo menos 3. Una escuela para cocina para amas de casa, otra escuela de cocina para restaurantes y otra escuela de cocina para atender enfermos, o sea, cocina terapéutica. Diferente, ¿verdad, hermanos? Y seguimos patinando a la altura de esta profecía en cocina para amas de casa hasta hoy. Porque no hemos entendido, hermanos, no hemos entendido lo que es la estructura del mensaje de salud. Después dice: abríamos tiendas de productos saludables. ¿Sí o no?
El mundo de la nueva era, ellos tienen tiendas. ¿Por qué nosotros no tenemos tiendas de productos naturales, donde los hermanos traigan sus productos para que nosotros podamos venderlo? ¿No es cierto? Tiendas de productos naturales donde podamos dar consejería, podamos orientar a la gente, etcétera. Y no solo de productos, sino también de literatura. Eso es el consejo del cielo. Por eso es que algunos, ¿no es cierto?, han hecho eso, muy pocos. También dice salas de tratamientos higienistas. Pequeñas salas de tratamientos higienistas, ¿no es cierto? Por eso es que hay que entender cuáles son los tratamientos higienistas, porque higienista viene de la ciencia de la higiene, y la ciencia de la higiene es una ciencia muy amplia, pero es divina. Después dice sanatorios campestres. Dios nos mandó a hacer sanatorios campestres en el campo, no nos mandó a hacer clínicas ni hospitales, porque para eso el mundo ya lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. A nosotros nos mandó a hacer sanatorios campestres. Centros de vida sana es muy diferente. Los centros de vida sana, que también son en el campo, es diferente de un sanatorio. ¿Cuál es la diferencia? Los centros de vida sana son centros educativos en salud preventiva y estilo de vida saludable, es decir, que a la persona sana se le educa para una vida saludable, porque hay personas, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, jóvenes que están, hoy en día nosotros vemos muchísimo y vienen a nuestro centro donde dice, no estoy enfermo de nada, pero quiero cambiar lo más posible para hacer prevención, porque no quiero acabar como mi papá o mi mamá, ¿no es cierto?, que es una pena. Entonces, por eso es un centro educativo en salud preventiva. Y a la persona sana se le educa en prevención. Y a la persona enferma se le reeduca en su estilo de vida. Pero es un centro educativo en salud. En cambio, un sanatorio no. En un sanatorio es donde se le hace muchos tratamientos a pacientes críticos, porque tienen que tener enfermeras, terapistas, médicos, porque tratamientos críticos, ¿no? A pacientes críticos. Luego, puestos de avanzada. Los puestos de avanzada no es ni centro de vida sana ni sanatorio. Los puestos de avanzada es un centro en el campo para enseñar y preparar a misioneros en muchas áreas, en salud, en evangelismo, en todas las áreas que Dios ha dejado, ¿no es cierto? Entonces, los puestos de avanzada tienen que ver ya con educación, incluso de colegio, es una cosa más grande realmente, con mucha gente, ¿no es cierto? Maestros, porque hay que educar a los niños, viven familias en los puestos de avanzada, es muy amplio. Luego dice publicaciones en salud y audiovisuales en salud. No es un área, hermanos, para los que han estudiado diseño gráfico, etcétera. ¿Han visto que hay mucho material en salud para niños, canciones en salud que motiven? No hay. Habrá 1 o 2 canciones, ¿no? Pero después no hay material. Luego también, ¿qué dice? Audiovisuales en salud. Entonces, todo esto el Señor nos habla. También nos dice, por eso hay un libro exclusivo donde dice industrias de alimentos saludables. Industrias de alimentos saludables. Pero para hacer industria de alimentos saludables tengo que saber una base nutricional, tengo que saber cocina, tengo que saber, ¿no es cierto?, principios de la higiene, es decir, la ciencia de la higiene, es decir, pero el Señor nos manda a abrir industrias de alimentos saludables y también industrias de remedios naturales. Entonces, hermanos, tenemos en este momento un abanico, ¿no es cierto?, un abanico de actividades donde todos, dice, ¿verdad?, podríamos trabajar. En el campo, los que ya se han ido al campo, y en la ciudad, los que todavía permanecen en la ciudad. Entonces, por eso es que la obra educativa en salud es todo este abanico de actividades que el Señor nos ha mandado a hacer, nos ha invitado a participar. Ahora, todo
todas estas actividades está basado en consejos sobre régimen alimenticio, consejos sobre salud, ministerio de curación, ministerio médico, ministerio de la bondad, y hay un libro, consejos sobre la obra médica misionera. También hay partes en otros libros, ¿no es cierto? En los otros libros del Espíritu de Profecía hay porciones, pero todo esto está basado, hermanos, en esto. Así que por eso ya no he puesto las citas, porque sería muy largo, pero quiero que vean la estructura de lo que es trabajar en el mensaje de salud. Y la otra, una era, ¿se acuerda? Para aminorar el sufrimiento humano, la obra educativa en salud y la obra pública de temperancia. ¿Cuál es esa? Es esta. La obra pública de temperancia dice, esta obra se diferencia de la anterior porque trata con personas cautivas, ¿en qué? En adicciones, hermanos. Nosotros deberíamos ser el pueblo más entendido en libertar a los cautivos, que dijo Jesús. ¿Los cautivos en qué? En las adicciones. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros, hermanos, mente, carácter y personalidad, 2 tomos, tenemos varios libros que hablan y nosotros deberíamos ser. Por eso antes, ¿qué se hacía? ¿No se acuerdan? Yo cuando era joven, ¿se hacían qué? Marchas contra el qué? El tabaco, porque eran las adicciones de ese tiempo, el tabaco, el alcohol. Hoy son adicciones más sofisticadas. No estamos adictos al internet, no hay adictos a la pornografía. No hay adicción que sin el videojuego no me falta oxígeno. ¿Sí o no? Hoy hay adicciones más sutiles. Por eso es que esa obra pública de temperancia dentro del mensaje de salud es muy amplia. ¿Y qué dice para hacer eso? Dice, primero tengo que tener el conocimiento de las leyes de la mente. Y nos ha dado 2 tomos. Porque si no entiendo qué leyes regulan la mente humana, ¿cómo voy a poder dar soluciones o consejería? El conocimiento de las enfermedades de la mente. Primero las leyes de la mente y luego las enfermedades de la mente. Luego dice, tenemos que tener salas de consejería y contención, conferencias y talleres, ferias y marchas públicas. ¿Se acuerdan? Las marchas públicas hoy ya se ha evaporado, no existe. Y centros campestres especializados en rehabilitación de adicciones. Entonces, hermanos, el ministerio, el trabajo para hacer en el mensaje de salud es amplio, es estructurado y es ordenado. Y este trabajo de público en adicciones está basado en la temperancia, mente, carácter, personalidad, tomo 1 y tomo 2, y claro, algunos otros libros y porciones que tienen sobre esto. Por eso dice, hermanos, Dios pide que cada ser humano armonice por la obediencia. Tenemos que armonizar, ¿cómo? Con la obediencia, hermanos. La obediencia, esa es nuestra parte. Dice, por la obediencia a su estilo de vida y su alimentación a las leyes que rigen una vida saludable, integral y completa, es decir, cuerpo, mente y espíritu, para ser un vivo testimonio, un ejemplo a imitar, así como los resultados evidencien su origen divino. Hermanos queridos, este es un pantallazo, abuelo de pájaro, sobre lo que es la estructura del mensaje de salud. Asimismo es la estructura del mensaje de la educación, de la verdadera educación, y asimismo de la justificación por la fe, vuelvo y repito. Pero nos va a tocar mañana ver ahora lo que sigue, que es la terapéutica divina, es decir, cómo es que nosotros podemos llegar a comprender y estudiar, ¿no es cierto?, el mensaje de salud tan misericordiosamente dado al hombre, porque, hermanos, ¿qué nos espera en adelante a la altura de la profecía que estamos viviendo? Nos esperan muchas enfermedades, muchas pestes, ¿no es cierto?, que incluso las anuncian, ¿no?, que van a venir. Y el Señor quería que nosotros seamos la respuesta,
que seamos la verdadera ayuda, el socorro para todas esas personas que van a sufrir, porque ahora enfermarse de cualquier cosa es para ricos. Así que es terrible la economía, y todo lo que el Señor ha dado realmente, hermanos, es algo que podemos nosotros practicarlo y también alcanzar a mucha gente. Así que Dios les bendiga y vamos a seguir continuando. Que el Señor ponga en su corazón el amar este mensaje.